Bueno, buen día. Como les han explicado, lamentablemente la profesora Nell Noddings no puede estar hoy aquí, cosa que ella lamenta mucho porque realmente tenía mucha ilusión de asistir a este congreso, que yo creo además que era la primera vez que iba a visitar España. Aprovechando que la profesora Rosa Bruno Joffrey, buena amiga de Nell Noddings, iba a estar en el Congreso, la propia Nell sugirió que por qué no leía ella su paper, a lo cual Rosa ha cedido muy amablemente. Además, pues teniendo en cuenta que aunque Rosa vive en Canadá, donde trabaja desde hace más de 30 años, no ha perdido el origen lingüístico de su nacimiento en Argentina, y es una gran conocedora de la obra de Noddings, con la que comparte además algunos intereses intelectuales. Le pedimos que hiciese una traducción directa del texto, ya que la mayor parte de la audiencia aquí es hispanoparlante, con lo cual lo que va a hacer va a ser traducir directamente el texto, que Noddings mandó en inglés, traducirlo directamente y leerlo en castellano, lo cual implica por ella un trabajo extra que también hay que agradecerle. Me parece que al mismo tiempo, para la audiencia angloparlante, se va a leer el texto original de Noddings en inglés desde la cabina, con lo cual se va a poder seguir en los dos idiomas. En la documentación tienen algunas notas biográficas de la profesora Noddings. Como no está aquí, no lo vamos a leer. Simplemente las voy a complementar con algunas notas biográficas de la profesora Rosa Bruno Joffrey. Rosa es profesora en la Facultad de Educación de Queen's University, de la que ha sido decana hasta recientemente durante 10 años. Es una profesora que mantiene muchísimas relaciones con universidades de todo el mundo y también con algunas universidades españolas. Hace 12 años iniciamos una aventura conjunta entre la Facultad de Educación de Queen's, entonces era Manitoba, que era donde ya estaba, y la Universidad Complutense, de edición de una revista conjunta. Creo que es la única revista de nuestra área de conocimiento que se hace en 3 idiomas, en inglés, en español y en francés, es en Contest on Education, que, como les decía, ahora va por el número 12. Ella promovió también hace unos años la creación de un grupo internacional de investigación con sede en Queen's University de teoría e historia de educación, porque Rosa combina ambos campos de conocimiento, que está formado por profesores de varias universidades, tanto de Norteamérica como de varios países de Europa y también de Hispanoamérica. Con ese grupo ha publicado sus 2 últimos libros, ambos sobre la difusión internacional de la pedagogía de John Dewey, un tema que ha provocado mucho interés durante los últimos 10 años. Ella comparte estas líneas de trabajo con otras líneas de carácter más individual. Sus últimas publicaciones y trabajos se mueven sobre todo en lo que podríamos llamar la acción educativa de las comunidades religiosas desde un punto de vista histórico en Canadá y también en algunos casos en España. Como les digo, es una trabajadora infatigable, además de trabajar en varias universidades, pues tanto de Estados Unidos como de Canadá. Ha sido profesora visitante en muchas universidades de Europa, en Francia, en España, en la Complutense, en el País Vasco. Ahora mismo, en cuanto termine aquí, coge un coche y se va a Bilbao, porque tiene que dar clase en la Universidad de Deusto la semana que viene. Bueno, pues como les digo, realmente una trabajadora empedernida. Nada, les dejo ya con la conferencia de Nell Noddings, Relational Autonomy, en la voz de Rosa Bruno Joffrey. El texto está no voy a correr mucho ni los voy a mirar demasiado. En esta presentación consideraría la autonomía desde varios ángulos. En primer lugar, consideraré la idea de autonomía familiar, social y política, entendida como independencia individual o autosuficiencia, y las críticas feministas a este concepto. En segundo lugar, diré algo acerca del debate filosófico entre determinismo y la idea de una voluntad autónoma, y argumentaré que debemos rechazar ambos extremos. En tercer lugar, exploraré una posibilidad
que sea compatible con la ética del cuidado. Esta posibilidad es la de autonomía relacional o autonomía limitada, concebida como elección y responsabilidad dentro de cierto espacio de control. Es un punto de vista que reconoce la dependencia humana y respeta a aquellos que proveen cuidado. Finalmente, diré algo acerca de la conexión del pensamiento crítico con el desarrollo de la autonomía relacional. La parte que sigue del paper de Nell se titula Autonomía como independencia individual. Martha Feynman escribe acerca del mito de autonomía en un intento por construir una teoría persuasiva de la dependencia. Cuando decimos que un individuo, grupo o nación es autónomo, usualmente queremos decir que no está bajo el gobierno o control de otros individuos, grupos o naciones. En un contexto político, a menudo identificamos autonomía con libertad. En un contexto socioeconómico, lo vemos casi como sinónimo con autosuficiencia. Un individuo autónomo puede cuidarse a sí mismo o a sí misma. En los Estados Unidos hoy damos alto valor a la autonomía de nuestra nación y la de sus ciudadanos individuales. Feynman comenta, y Nell cita, se refiere al comentario de ella, todos nuestros héroes americanos, nuestro héroe americano es en consecuencia el individuo autónomo, protegido por la ley de cualquier interferencia injustificada, sea de parte de individuos o sea de parte del gobierno, libre para conquistar la frontera, sea al oeste o sea al espacio. La retórica de los derechos y las libertades individuales, incorporando la idea de un gobierno contenido y limitado, permea nuestra sociedad. Al calificar a autonomía como un mito, Feynman no la está categorizando como algo falso. Tampoco rechaza la idea de autonomía en su totalidad. En los Estados Unidos hemos elevado el concepto de autonomía a un mito. Los mitos son enormemente poderosos. A pesar de estar sujetos a revisiones y distorsiones a través de las generaciones, reclaman devoción continua. Rechazar un mito nacional es arriesgado porque se entendería como un cuestionamiento a la lealtad y al patriotismo. Mitos poderosos infectan las culturas enteras o culturas enteras. Y no es sorprendente que los americanos que aman su autonomía nacional también admiren la autonomía individual y miren con cierta pena o con desdén a aquellos que no son autosuficientes. Una ética del cuidado ataca la autonomía individual en sus mismas raíces. Yo estoy de acuerdo, dice Nodin, con Feynman, que todos nacemos dependientes y que muchos de nosotros requerimos cuidado. Estoy usando care, siempre traduzco por cuidado, en varios momentos de nuestras vidas. Feynman usa cuidado en la misma manera en que ha sido usado para proveer cuidado y recibir cuidado. Y ella está correcta cuando señala que hay una necesidad humana del cuidado, con el sentido mencionado, que es continua. Sin embargo, la teoría del cuidado va más allá e insiste que esa relación de cuidado, como la define Feynman, es ontológicamente básica y que la relación de cuidado, como la define Nodin, es moralmente básica. Cuidado, tal como se describe en la ética del cuidado, no puede ser equiparado con dar cuidado o recibir cuidado. Cuidado es una forma de vida moral en la ética del cuidado.
Nosotros somos individuos solamente dentro de relaciones. Somos individuos reconocibles como entidades físicas separadas, pero los atributos que exhibimos como individuos son producto de las relaciones en las cuales estamos moldeados, nos encontramos. Muchos de nosotros desea y reclama cierta libertad en la organización de nuestras vidas. Esta libertad ha llegado relativamente tarde para las mujeres, de quienes hasta recientemente se había esperado que reconocieran a los hombres como sus amos. Aún hoy, algunos grupos religiosos en los Estados Unidos insisten en el rol dominante para los maridos y los hombres en general. Yo he sugerido que las largas centurias de subordinación de la mujer la forzaron a aprender a leer a los hombres que dirigían su vida. La capacidad resultante de ser empatética debiera ser altamente valorada, pero la subordinación debiera terminar. Subordinación y dependencia son mal miradas en una sociedad que ha abrazado autonomía como un mito. Todas aquellas tareas que han sido asignadas a las mujeres o que cayeron naturalmente en ellas, han sido devaluadas y mal pagas. No es que la tarea de proveer cuidado no sea importante. La gente más razonable admite que la calidad del cuidado provista para los niños, los discapacitados y los ancianos es una marca de la bondad de una sociedad y de su decencia. Las tareas son devaluadas porque han sido desempeñadas por mujeres y las mujeres han sido consideradas inferiores a los hombres. Se concluyó que las tareas entonces desempeñadas por mujeres deben ser tareas inferiores. Feynman, buscando una posición sostenible, recomienda que la importancia de la provisión de cuidados sea reconocida por la ley. Como un compromiso fundacional, la sociedad debe asumir responsabilidad colectiva por la dependencia. Un Estado democrático progresista, y aquí es una cita, proveería dos tipos fundamentales de bienes sociales. Uno sería proveer casa, salud, que aquí ustedes lo tienen, por supuesto Canadá también, los Estados Unidos, una garantía de entrada mínima y otras necesidades. El segundo tipo de subsidio estaría dirigido a apoyar la provisión de cuidado y requeriría que el Estado asegurara acomodación material y estructural. Un movimiento hacia la primera clase de subsidio, casa, salud y demás en América, en Estados Unidos diría, ocurrirá ciertamente, pero tomará largo tiempo. Sí, lo que está pasando es bastante interesante y altamente cuestionado. Mientras que gran parte del mundo occidental se ha movido de manera sustancial en esta dirección, los americanos todavía se horrorizan por cualquier cosa que se asemeje al socialismo. Bueno, han llamado a Obama comunista. La medicina socializada o cualquier cosa socializada es anatema para los americanos. Quiero dedicar, siempre que hablo en primera persona es Nell, por supuesto, quiero dedicar, excepto por los comentarios, que por ahí se me escapan, quisiera dedicar un poco de tiempo aquí al segundo tipo de subsidio y su correlato en la discusión sobre la educación y en la discusión pública. Estoy de acuerdo con Feynman
que el gobierno debe regular las prácticas de los empleadores con respecto a la provisión de cuidado y las responsabilidades de los que proveen los cuidados. Debiera haber una manera de reducir el castigo profesional de las mujeres con referencia al pago que proveen esos servicios. El problema es primero un problema social, uno de estatus y de valor adscripto. Las mujeres que trabajan quieren guarderías accesibles, pero el cuidado subsidiado es a veces de calidad muy pobre y no cubre la necesidad para cuidar niños que están enfermos, aquellos que tienen más de 6 años, o las necesidades de los padres que trabajan horas que no son regulares. Como el público en general, muchas mujeres que trabajan no quieren pagar un salario respetable a quienes cuidan a sus niños. En cambio, ellas contratan inmigrantes ilegales, les pagan muy poco salario, evitan pagar seguridad social y otros beneficios. Así, hay una actitud extendida que bordea con el desprecio hacia el cuidado de los niños y los que se encargan de ese cuidado. Es asombroso que tantos ciudadanos, ambos mujeres y hombres, no vean las contradicciones en las posiciones que ellos toman con respecto al cuidado de los niños. Parecen haber adoptado lo que Orwell llamó el doble pensamiento, el poder de mantener dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente y aceptar ambas. Por un lado, se dice que los niños son el tesoro y el futuro nacional, pero sus proveedores de cuidado no son apreciados. Queremos guarderías que sean accesibles financieramente, pero no nos importa si los trabajadores que proveen este servicio viven en la pobreza. Una ética del cuidado se construye sobre nuestro deseo para responder positivamente a esta necesidad. Cuando no lo podemos hacer como individuos, debemos acudir a un concepto de justicia inspirado en el cuidado colectivo y la voluntad para construir, este concepto y también el coraje para defender esta posición, porque se necesita un cambio dramático en las actitudes sociales. Esto es, al menos en parte, un problema educacional. Y aquí nos enfrentamos a la larga complicidad de las mujeres en su propia denigración. ¿Cuántas veces, pregunta Nodin, hemos oído en una ceremonia de graduación a un orador que exhorte a los graduados a que se ocupe del cuidado de los niños? ¿Dónde en nuestras escuelas usted ve un compromiso a enseñar algo acerca de la participación en el cuidado y la formación de los hijos? Pregunta ella, ¿no hay nada que aprender en esta área? ¿Puede usted imaginar un orador al comienzo de un orador en una graduación aconsejando a los graduados a que pasen 2 o 3 años con sus niños jóvenes? ¿O servir como ayudante de enfermería y aprender algo acerca del sufrimiento y el trabajo que lleva a aliviarlo? En nuestras mejores escuelas secundarias hoy, las mujeres jóvenes son aconsejadas en contra de profesiones de servicio. Es posible que se le diga a una mujer joven, inteligente, que quiere ser maestra elemental,
que es demasiado inteligente para ella, que debiera mirar un poco más alto. Y la mayoría de nosotros, subordinados en nuestro pensamiento, estamos de acuerdo. Faltan 10 hojas en todo caso. Necesitar bastante agua. Hay seguramente un conjunto de problemas educacionales aquí, pero las mujeres muy a menudo actúan en contra de soluciones razonables. Las mujeres debieran, por supuesto, tener acceso a las ocupaciones que le dan estatus y riqueza a los hombres. Las mujeres deben tener algún control sobre sus propias vidas y futuros, algún nivel de control. Pero, ¿qué pasa con las actividades de las que nos hemos hecho responsables por centurias? ¿Debiéramos estar de acuerdo con los hombres que estas ocupaciones, pagas o no pagas, no son muy valiosas? La discusión aquí deja un sentimiento inconfortable, en el sentido que a pesar de que queremos controlar nuestras propias vidas, nosotros somos inevitablemente heterónomos en nuestro pensamiento. Esta preocupación da lugar a una pregunta más profunda con respecto a la noción de autonomía. ¿En qué sentido, si es que en algún sentido, somos los seres humanos autónomos? Y esta parte de la presentación se referirá a la posibilidad de autonomía. Es más trabajo de lo que pensaba. Los filósofos y los teólogos han argumentado por centurias, han discutido por centurias el problema de la voluntad libre y lo han confrontado versus el determinismo, vis-à-vis el determinismo. Una y otra posición, tomada de manera absoluta, lleva a complicaciones que pueden ser irresolubles. Skinner, por ejemplo, argumenta de manera poderosa que la conducta humana está condicionada a través del refuerzo de respuestas a varios estímulos. Él abrazó de manera entusiástica la abolición del hombre y la mujer autónomas, por supuesto el servidor de la mujer. Y cito a Skinner, su abolición ha debido ocurrir mucho tiempo atrás. El hombre y la mujer autónoma es un medio usado para explicar lo que no podemos explicar de otra manera, a fin de la cita de lo que dijo Skinner. A pesar de la composición de Skinner y su extremo ha sido desacreditada, entre otros por Chomsky y Piaget, hay mucho de valor en su trabajo y voy a decir algo más después. En oposición al determinismo, los filósofos han argumentado por largo tiempo que no solamente somos libres, pero que esa autonomía es una precondición inevitable para que seamos totalmente humanos, para un desarrollo humano pleno. Kant no fue el primer pensador que argumentó en favor de la libertad de la voluntad, pero seguramente él ha sido uno de los más influyentes. Podemos ciertamente estar de acuerdo con él cuando señala el hecho que los humanos se ven a sí mismos como teniendo voluntad libre y que esta idea influye en nuestras acciones y juicios. Pero él deja el concepto de libre voluntad sin explicar, aun cuando él presenta a la buena voluntad como fundamental para la acción moral. Es difícil reconciliar la afirmación de que tenemos libre voluntad con la insistencia que, como agentes morales, estamos enteramente gobernados por la ley moral de adentro, within. Otra objeción importante a la posición de Kant sobre moralidad
surge en respuesta a su insistencia que la ley moral es enteramente un producto de la razón. Esta afirmación era en parte una reacción a la posición de Hume, que afirmaba que la moralidad estaba basada en afecto y emoción. Con esta afirmación del reino exclusivo de la razón y así del deber en el dominio moral, Kant arbitrariamente descarta a las mujeres como agentes morales porque él creía que las mujeres no poseían la capacidad de razón para participar en una vida moral genuina. Él reconocía que las mujeres a menudo hacían las cosas bien y lo que se debía hacer, pero que lo hacían por su naturaleza bondadosa, porque cuidaban de los demás, no como resultado de razonamiento a partir del cual se concluye que un acto es un acto de deber. Para Kant, no hay crédito moral para actos que se hacen por amor o en inclinación. Así, la noción kantiana de una voluntad autónoma sujeta a la razón no es compatible con una ética del cuidado. Más recientemente, filósofos existencialistas han extendido la discusión de autonomía y libertad humana. Jean-Paul Sartre hizo de la libertad la base misma de su descripción de la conciencia humana. Para Sartre, nuestra libertad es aterradoramente completa y, al reconocer esa libertad, sufrimos angustias, a veces al punto de náusea. Tendría que haber vivido en Argentina en los 70. Nosotros no podemos escapar nuestra libertad, aunque la podemos negar y vivir en mala fe. Viktor Frankl, un psiquiatra existencialista, también vio a la libertad de conciencia como uno de los 3 factores caracterizando a la existencia humana. Sobreviviente del Holocausto, Frankl vio claramente que no podemos controlar siempre lo que nos sucede. Los judíos en la Europa controlada por los nazis no tenían control sobre sus condiciones físicas. Sin embargo, Frankl dijo que ellos podían todavía elegir su actitud frente al sufrimiento. Yo, significa Neil Nodens, argumento en contra de esta afirmación. Considere, por ejemplo, lo que sucedió a Winston Smith en Orwell's 1984. En prisión, torturado por el diablo Brian, agente de Big Brother, enfrentado con el peor de sus miedos, las ratas, Smith traiciona a Julia, la mujer que amaba. Para salvarse, ruega que las ratas sean removidas de su cara y que se las lleven a Julia. Algo similar le sucedió a Julia. Ambos estaban moralmente destrozados. Mientras Winston podía todavía reflexionar sobre este asunto, aunque su capacidad se estaba yendo, pensó, esto es todo una cita, ¿ok? Ellos no pueden ir adentro tuyo, ella le había dicho, pero ellos podrían ir adentro tuyo. A su vez, O'Brien, agente, había dicho, lo que te ocurre aquí es para siempre. Eso era la verdad. Había habido cosas, incluso sus propios actos, de los cuales usted no se puede recuperar, no se podría recuperar. Algo fue muerto en su pecho, quemado, cauterizado. Hemos llegado a un punto crucial, dice Nodin. No somos absolutamente, completamente libres. Nosotros estamos, al menos en alguna medida, a merced de las cosas que nos hacen, de las cosas que nos ocurren. Las preguntas ahora deben ser, dado que tenemos algo de libertad, ¿cómo la describiremos? ¿Cómo adquirimos o perdemos esa libertad que tenemos y cómo la debiéramos ejercer?
Autonomía relacional. Hasta aquí, yo, Noddings, he rechazado los puntos de vista que posicionan al individuo real o ficticio antes de sus fines, deseos o aún antes de las influencias de los grupos o más allá de los grupos en los que ella o él ha nacido. El yo autónomo trascendental de Kant, lindo como es, no tiene bases en la realidad. Similarmente, Rawls, su noción de pensador hipotético, en la posición original detrás de un velo de ignorancia, no puede ser más que una ficción, un poco más que una ficción. Parte de un juego que termina con la intrusión de la vida real. Algunas feministas liberales también suscriben a la prioridad del individuo. Martha Nussbaum, por ejemplo, toma esta posición cuando dice que el florecimiento de los seres humanos, tomados uno por uno, es analítica y normativamente anterior al florecimiento de un grupo. Esto no quiere decir que los resultados alcanzados por estos comienzos cuestionables, comienzos teóricos cuestionables, no sean útiles y aún quizás defendibles. Merecen consideración cuidadosa, pero quizás, dice Nodin, una base teórica diferente. La noción liberal, que individuos distintivos preceden a la formación de relaciones, es contraria a lo que se observa fácilmente en la vida humana. Algún sentido de autonomía, alguna preocupación con el control de nuestra propia vida es vital para la teoría del cuidado. Yo he discutido las dificultades que encuentra la teoría del cuidado cuando cuidado y provisión de cuidados son equated, son considerados lo mismo. Y he reconocido la larga complicidad de las mujeres en su propia subordinación. Ciertamente, la objeción feminista más fuerte hecha a la teoría del cuidado es que ésta parece endorsar el autosacrificio y la subordinación de las mujeres. Y es, en consecuencia, especialmente importante para los teoristas del cuidado negar este cargo y sugerir una visión defendible de la autonomía. Las feministas han empezado a describir una forma de autonomía relacional que reconoce un yo relacional y está preocupado con opciones, oportunidades y competencia. Catriona Mackenzie y Natalie Stoljar señalan que debates acerca de la autonomía provienen de la confusión sobre el significado del concepto. El ejemplo más obvio es la caricatura de autonomía individual, ejemplificada por el individuo muy individualista, fuerte, masculino, autosuficiente, lector racional al máximo de la teoría libertaria. Mi preferencia sería hablar de control limitado, más bien que de autonomía, a causa de su larga asociación con el individualismo y con la dominación masculina. Sin embargo, puede ser estratégicamente prudente, sabio para las feministas y los feministas, usar una versión revisada del concepto que es tan central al mito de la democracia liberal occidental. Está claro que no somos autónomos, libres para elegir en muchas de las categorías que gobiernan nuestras vidas. No elegimos a nuestros padres, los grupos culturales en los cuales nacemos, nuestro lenguaje o nuestra primera lengua, nuestro estatus económico, la configuración genética que predice nuestras características físicas y talentos o nuestra primera religión.
Cuando alguien toma la decisión de abandonar, por ejemplo, la religión que le dio su familia, o abandonar la familia o la nacionalidad, es porque esta persona que toma la decisión busca un control mayor de su vida en las áreas en las que tiene la posibilidad de control. Muchos de nosotros queremos limitar el control externo sobre nuestras vidas, elegir nuestras ocupaciones y nuestro trabajo siguiendo nuestras propias opiniones en asuntos que no son de importancia. Hoy nos sentimos apenados por las mujeres que no pueden elegir sus compañeros, no pueden elegir el tipo de educación que quieren ni la ocupación. Pero aún en culturas que prescriben de una manera tan estricta cómo las mujeres deben vivir, hay un espacio de actividad en el cual ellas pueden tener algún control. ¿Cómo decidimos lo que está o lo que debe estar bajo nuestro control? Extrañamente, los comienzos de cualquier control que eventualmente adquirimos son heterónomos. Si nuestra cultura es una cuyos lineamientos están enraizados en el pensamiento liberal democrático, tendremos un espacio posible de control más amplio que en las sociedades gobernadas de manera restrictiva. Si dentro de una cultura, un espacio cultural democrático liberal, nosotros estamos liberados del control de la jerarquía religiosa, tendremos considerable independencia. Y si estamos bendecidos con padres y madres que nos animan a tomar decisiones sensatas, podríamos alcanzar un grado sustancial de autonomía. Aún así, nuestro espacio de control se tiende a expandir o contractar dependiendo de la situación y los cambios en las situaciones. En la ética del cuidado, el énfasis está en las relaciones de cuidado, no en individuos virtuosos y que tienen en cuenta el cuidado, proveen cuidado. No existe un correlato en español para algunas cosas filosóficamente. La autonomía relacional, entonces, se refiere al espacio de control moralmente justificable que tenemos a nuestro alcance como miembros de varias relaciones: padres, madres, esposas, maestros, maestras, ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigos. Es una autonomía caracterizada por la reciprocidad y la mutualidad. Ciertamente, Virginia Held ha pedido que haya autonomía mutual, ya ha escrito sobre esto, una forma compartida de control que incluye entendimientos mutuos y aceptación, acuerdos, de cuánto vamos a compartir en términos de tiempo, espacio, decisiones, etc., y cuánto haremos por nuestra cuenta. Hasta aquí yo he hablado acerca de gente que está capacitada físicamente, sí, que es razonablemente competente para generar esta mutualidad. Hay muchas situaciones que demandan por el cuidado como caregiving, a pesar de que diferencia ella no anula una y la otra. A pesar de que hay muchas situaciones que demandan por la noción de cuidado como provisión de cuidado, y algunas de estas situaciones son de mucha duración, deben ser consideradas porque requieren autosacrificio. Cuando un marido está enfermo o discapacitado, cuando un niño es severamente handicapped, cuando una familia está afectada por una serie de problemas,
Quien provee el cuidado, generalmente una mujer, puede sentirse abrumada. Las situaciones de esta clase aumentan nuestro interés en la segunda categoría de Feynman de los bienes sociales. Y esta noción de bienes sociales está en relación al concepto de justicia. Debiéramos trabajar para el avance de esas políticas que darían a los proveedores de cuidados, ella los llama perpetuos, el apoyo físico, emocional y económico que necesitan. En esto, la ética del cuidado es demostrablemente superior a algunas éticas religiosas que glorifican el sufrimiento y ayudan a los que proveen cuidado diciéndoles que van a ser santos. Desde la perspectiva de la ética del cuidado, el sufrimiento debe ser eliminado, es eliminado o aliviado, no glorificado o ignorado. Una sociedad justa que cuida de su gente debería proveer las condiciones bajo las cuales el cuidado tiene una chance para florecer. Esta parte del paper, que es la última, se llama Critical Thinking, pensamiento crítico. El punto de vista de la ética del cuidado ve a la autonomía como una forma de control compartida, limitada, al menos mínimamente satisfactoria. Se basa en una ontología relacional y el yo es descrito como un yo relacional. Para funcionar de manera efectiva y feliz, los yo relacionales en sociedades complejas deben ser capaces de pensamiento crítico y de autorreflexión. De self, lo estoy traduciendo como los yo, aquí le pregunté a Gonzalo. Autónomos dentro de un espacio limitado, deben ser capaces de pensar, reflexionar, contemplar, planear, reevaluar y ver las cosas con alguna claridad. Ellos deberán ser razonablemente competentes para lograr empatía adecuada y sentirse confortables para expresar simpatías. Estos yo competentes deben ser capaces de imaginación y pensamiento crítico porque el cuestionamiento a nuestra socialización es el principal camino a una autonomía limitada que podemos esperar ejercer. El pensamiento crítico es parte de un serio programa para alcanzar el autoentendimiento y para extender el espacio de control sobre nuestras propias vidas. El pensamiento crítico sobre asuntos relacionados a las mujeres y el trabajo es esencial si queremos llevar adelante la ética del cuidado y la autonomía de las mujeres. Ryan Eisler está en lo cierto, pienso, cuando llama a reevaluar el trabajo de cuidado. El cuidado de los niños, de la casa y las tareas requeridas para mantener familias no debieran despreciarse ni romantizarse. Ellas debieran ser reconocidas como valiosas y ser recompensadas de manera acorde. Note que esto requiere autorreflexión y coraje de parte de los que consideran trabajar en los programas de servicio y de cuidado y una capacidad de comunicación muy avanzada si ellos esperan convencer a que se reevalúe este tipo de trabajo. Los pensadores críticos deben considerar todos los ángulos de los problemas ocupacionales y las aspiraciones de las mujeres. No hay necesidad de denigrar el trabajo tradicional de la mujer, aunque todavía necesita hacerse mucho. Es tonto romantizar el trabajo público pagado. Mucho de este trabajo se hace en compartimentos aislados y es repetitivo. Cada niña, con la ayuda de un consejero,
debiera desplegar su inteligencia crítica para tomar decisiones que afecten su vida ocupacional y la de sus hermanas. En el esfuerzo por lograr un nivel óptimo de autonomía, las niñas deben usar pensamiento crítico para examinar sus vidas como estudiantes. Evidencia reciente muestra que, en promedio, las niñas obtienen mejores grados que los varones en las escuelas. Toman muchos más cursos avanzados y obtienen más licenciaturas. Algunos científicos sociales argumentan que a las niñas les va mejor que a los varones en la escuela porque son más disciplinadas. Esta afirmación genera varias preguntas interesantes, entre ellas si las niñas son más disciplinadas que en generaciones más tempranas, si es así, y si este es el caso, ¿por qué? Es más probable que las niñas vean que ahora tienen oportunidades para carreras y que tengan la voluntad de autodisciplinarse y hacer lo que corresponde para que se le abran las puertas a estas oportunidades. Pero la cuestión interesante en relación a la autonomía es esta. ¿En qué medida es esa autodisciplina autónoma? La respuesta no es obvia. La autodisciplina del tipo descrita por Freud con respecto al superego es claramente heterónoma. El padre firme, moral, ha sido internalizado. Las niñas han sido siempre más cumplidoras y obedientes que los varones y es posible que les esté yendo mejor en la escuela porque se les ha dicho que ellas pueden y deben hacerlo mejor. La cuestión es cuánto de esta conducta puede ser rastreada a un análisis autocrítico, a un autoanálisis, yo diría, y cuánto a la obediencia, a la aceptación de lo que dice la autoridad. Un asunto relacionado que preocupa a los teóricos del cuidado es que muchas niñas inteligentes son aconsejadas en contra de las profesiones de servicio, de las profesiones de cuidado, y se las prepara para carreras más lucrativas y prestigiosas. Si las niñas realmente quieren carreras que anteriormente les estaban cerradas, ellas deberán ser ciertamente motivadas a perseguirlas. Pero si ellas están rechazando algo que está muy cercano a ellas emocionalmente, que quieren hacer porque respetan a las autoridades que le dicen que pueden hacer algo mejor, estas decisiones no son autónomas y a largo plazo no serán satisfactorias. Los teoristas del cuidado aplauden las mayores oportunidades que ahora están a disposición de las mujeres, pero no desprecian el trabajo que sus predecesoras han hecho por centurias. Dado que nos comprometemos a promover el pensamiento crítico en nuestras escuelas, hay por lo menos 2 puntos que debemos considerar. Uno es la posibilidad que el pensamiento crítico esté ligado, al menos hasta cierto punto, a una materia particular. No podemos esperar, por ejemplo, que una persona que no está familiarizada con las matemáticas piense críticamente un problema matemático. Y un matemático experto en pensamiento crítico matemático puede no pensar muy críticamente en la vida diaria. Uno de mis colegas dice, deplorando el estado lamentable del pensamiento social, una vez comentó, tome un experto de cualquier campo y tendrá irracionalidad instantánea. Si nosotros queremos que los estudiantes piensen críticamente sobre los asuntos que fueron presentados por Feynman y otras feministas, debemos estar seguros, asegurar que ambos, varones y mujeres, niñas y niños, obtengan alguna experiencia en la provisión de cuidados y que aprendan a criticar esa experiencia. Sin esta experiencia, aún pensadores generosos probablemente hagan recomendaciones que no son útiles. La última hoja, no se aflija. En la novela de Edward Bellamy, Looking Backward, muy admirada por John Dewey,
El narrador pregunta a sus anfitriones, Dr. y Mrs. Lee, ¿quién hacía el trabajo de la casa? Y ahora voy a leer la cita. No hay ninguno que hacer, dijo Mrs. Lee. El lavado se hace, esto es ficción, por supuesto, en esa época, el lavado se hace en un lugar público, en una lavandería pública, muy barato. La comida en cocinas públicas, la hechura y reparación de lo que usamos se hace en negocios y no tenemos necesidad de servicio doméstico. Fin de la cita, que es por supuesto el libro. En la época en que Bellamy escribió, no cocinar, no lavar la ropa, significaba un alivio tremendo. Sin embargo, Bellamy aparentemente conocía bastante poco lo que requiere una casa. Y Nodin pregunta, bueno, ¿qué pasa con hacer las camas, recolectar la ropa sucia, sacar el polvo, etcétera, 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 limpiar baños, alimentar las plantas, etcétera? ¿Y qué pasa con las actividades asociadas a los niños, al cuidado de los niños? Looking backward fue muy influyente en su época. Vale la pena que consideremos sus especulaciones sobre la justicia social todavía tienen algún valor hoy. Pero Bellamy no tenía una noción real de lo que ocurría en la casa. Si viviera hoy, él vería que las lavanderías y los lugares de comida rápida no pueden eliminar el trabajo de la casa. Y si nosotros queremos que la gente piense críticamente acerca de la provisión de cuidados, debemos hacerlo practicar esas actividades. El segundo punto, que es el último, es el fenómeno descrito por Cass Sunstein de polarización de grupo. Muchos de nosotros tienden a ir a extremos en nuestras lealtades. Escuchamos con aprobación anticipada a aquellos que consideramos unos de nosotros y saltamos rapidito cuando el que habla no es uno de los nuestros. Ella está hablando de los problemas con la cuestión del pensamiento crítico. En el peor de los casos, la polarización de grupo puede generar rebelión, odio y violencia impensable. En su operación usual, previene que se consideren una serie de posibilidades útiles simplemente porque la ha sugerido la persona equivocada, no uno de los nuestros. Claramente, tal pensamiento de grupo no concuerda con ninguna forma de autonomía. Pensadores semiautónomos, gente que reconoce, o ella aquí lo dice en plural, como hablando ella, como semipensadores autónomos, gente que reconocemos nuestra heteronomía, necesitamos ser autorreflexivos, y no solo acerca de nosotros mismos, sino también acerca del grupo al cual pertenecemos. Y esta es la esperanza de la autonomía relacional. Y terminé la traducción. Muchas gracias.